Hola a todos, ahora en este video aprenderemos a convertir de decimal a binario. Como paso 1, tenemos que el número de base decimal lo dividiremos entre 2, ya que es la base a la que queremos convertir el número. Recordemos que ya mencioné que base 2 es igual a binario. En anteriores videos ya expliqué los sistemas numéricos, por si no los has visto, te los dejo en la descripción, o puedes consultar la lista de reproducción del curso de diseño digital. Bueno, ya dijimos el número que queramos convertir a binario lo dividiremos entre 2, que es la base que queremos convertir el número. Ahora, si el cociente resultante es par, colocaremos un 0 como resultado. Si el cociente resultante es impar, colocaremos un 1 como resultado, y así sucesivamente hasta que el cociente nos dé como resultado 1. Este proceso se hace también con el primer número, pero sin dividir. Bueno, esto está un poquito abstracto, podemos decirlo, pero vamos a verlo mejor con un ejemplo. Por ejemplo, queremos convertir el número decimal 36 a binario. Entonces, recordemos, el paso 2 nos dice que este proceso se hace también con el primer número, pero sin dividir, es decir, 36. Lo colocamos en la tabla de cocientes. ¿Es par o es impar? 36 es par, y recordemos que si era par el cociente, íbamos a colocar un 0. Aquí está, 0. Ahora sí, empezamos a dividir. 36 entre 2 nos va a dar 18. ¿18 es par o es impar? 18 es par, entonces colocamos otro 0. Ahora 18 entre 2, 9. ¿9 es par o es impar? Ahora ya tenemos un número impar, entonces colocamos un 1. Ahora 9 entre 2 es 4.5, pero en este caso solo nos vamos a centrar en los números enteros y solo quedamos. Entonces 9 entre 2 es 4, decirlo así porque ya te mencioné que no tomamos en cuenta decimales aquí. 4, ¿es par o es impar? Es par, entonces colocamos un 0. Ahora 4 entre 2 es 2. ¿2 es par o es impar? Es par, colocamos un 0. Ahora 2 sobre 2 es 1. ¿1 es par o es impar? Es impar, entonces colocamos un 1. Y nuestro número binario va a estar aquí en la tabla de resultados. Ahora, pero ¿cómo lo vamos a interpretar? Bueno, todos los números que se generaron en la columna de resultados los ordenaremos de izquierda a derecha, empezando de abajo hacia arriba. Es decir, nuestro número binario es 1, 0, 0, 1, 0, 0. Empezamos de abajo hacia arriba y los empezamos a colocar de izquierda a derecha. 1, 0, 0, 1, 0, 0. Con esto decimos que 36 en decimal es igual al número 1, 0, 0, 1, 0, 0 en binario. Y ahora aquí les dejamos unos ejercicios para que puedan comprobar lo que les hemos dicho. Todos estos ejercicios que están aquí propuestos están en la descripción y están resueltos con el procedimiento y con el resultado correcto, por si quieren comprobarlo.